Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 67 de esta primera temporada, queremos que nos acompañes a través de la historia de uno de los reyes más populares de la antigüedad, el rey Salomón, explorando específicamente el lado más oscuro del rey más admirado. En Deuteronomio 17, Moisés explicó qué era lo que se debía esperar de un buen rey. Sin embargo, Salomón, sobre el final de su vida, hizo más bien todo lo contrario. Vamos a analizar por qué. Bienvenido una vez más a Radio Pax. El mensaje que me gustaría compartir con ustedes esta mañana es sobre la historia de alguien muy famoso, muy conocido, del cual seguramente tenemos muchas ideas, y que fue el rey Salomón, ¿sí? Tiene que ver con la continuidad que venimos trabajando, ¿sí? Terminamos con los 2 libros de Samuel y empezamos Reyes. Y ahora que empezamos Reyes, el primer gran personaje que aparece, muere David y aparece su hijo Salomón. Como saben, yo soy un poco ñoño, así que va a ser tipo estudio bíblico, como me gusta a mí. Va a haber muchas referencias bíblicas, así que si tienen, anoten y busquen en su casa, sigan leyendo en su casa en la semana, porque ser ñoño hace bien. Bueno, a ver, me gustaría hacer como un paneo, o un maneo en este caso. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos estado en la iglesia más o menos desde que somos chiquitos, fuimos a la iglesia dominical y todo lo demás? Bueno, una cantidad interesante, ¿no? Si yo digo, a ver, ¿quién fue Salomón? Así a grandes rasgos, ideas sueltas que tenemos sobre Salomón. Sabio, rey, rico, mujeriego. Eso no. Vuelvo a la escuela dominical. ¿Qué más? Bello. Bueno. O sea, rico, rey, sabio, bello, que lo llevaba a ser mujeriego capaz. Aunque una cosa no necesariamente tiene que llevar a la otra. ¿Cómo? Su reino fue muy grande, ¿sí? Fue el tiempo de mayor expansión del reino de Israel. ¿Sí? Después, primero estuvo Saúl, después vino David y después siguió Salomón, y en todos esos momentos fue creciendo y creciendo el reino. ¿Hay algo más? El templo, fue el que construyó el templo, el famoso templo de Salomón, que en el año 576 a.C., la invasión de Babilonia, Nabucodonosor destruye el templo, que había durado más o menos unos 400 años. Yo me puse a hacer memoria de las cosas que sabía sobre Salomón. También construye el palacio, sí. Hice como una lista de los temas así importantes, como si tuviera que hacer te lo resumo así nomás. Hoy, te lo resumo así nomás, Salomón. Algunas cositas que fui anotando en la historia de este personaje tan famoso y que forma parte de la cultura, ¿sí? Es muy común decir, este tipo es más sabio que Salomón, o frases como esa. Han salido libros y películas sobre las minas de Salomón, los tesoros ocultos de Salomón, ¿sí? Las minas de Salomón puede tener un segundo sentido también, en este caso. A ver, algunos temitas importantes como para hacer este mapeo de lo que yo tenía en cuenta, ¿no? De lo que yo más o menos sabía sobre este rey. Que fue el segundo hijo de David y Betsabé. ¿Se acuerdan que David embaraza a Betsabé, mata a su esposo Urías? Después de todo eso, el bebé se muere. David se casa con Betsabé y tienen un segundo hijo, y ese segundo hijo es Salomón. Fue el tercer rey de Israel cuando murió David, pero a su muerte, después de la muerte de Salomón, el reino de Israel, que había sido unificado hasta ese momento, se divide en 2. En el norte queda Israel y en el sur queda Judá. Segundo punto, Salomón buscaba a Dios, ¿sí? Ahí en la Biblia aparecen varias oraciones suyas, y quizás la más famosa de todas es cuando al principio de su reinado le dice: Dios, si me vas a dar algo que no sea fama, no sea riqueza, dame sabiduría. El Señor efectivamente le concede el pedido a Salomón, y la Biblia dice que era muy sabio. Dice que otros reyes venían de otros lugares a verlo, a escuchar sus palabras. La más famosa de todas esas visitas, ¿cuál fue? La reina de Saba, ¿sí? Lo que hoy en día sería el territorio de Etiopía. Dice que fue una reina a escuchar la gran sabiduría que tenía este rey. Yo siempre entendí que Salomón era un rey muy bueno,
de hecho que gobernaba con mucha justicia, con mucha sabiduría. ¿Se acuerdan de esa escena en la cual hay dos mujeres que se pelean por un bebé? ¿Sí? Salomón les dice, bueno, córtenlo a la mitad. Y la mamá, la verdadera mamá del bebé, le dice, no lo corten, mejor que lo tenga la otra. Entonces Salomón dice, si ella está dispuesta a que no pase eso, debe ser que es la verdadera madre. Y todo el mundo celebró que Salomón era muy sabio. Gracias al reinado de Salomón, Israel tuvo una época de mucha prosperidad. Fue el momento con el territorio más extendido. Hubo muchas construcciones como el templo, como el palacio. Hubo crecimiento económico en la nación, había paz. De hecho, Salomón tiene que ver con el sentido de paz. Salem, ¿sí? El mismo nombre de él significa rey de paz. La construcción más famosa de Salomón fue, de hecho, el templo. La Biblia dice que la decoración de este templo era muy zarpada, increíble, ¿sí? Todo el mundo se quedaba extasiado de que se pudiera crear algo tan hermoso. Y sin embargo, como dice Box Day, todo concluye al fin, nada puede escapar. Al final de su vida, Salomón la bardea, no le importa más nada, aparentemente, pintó harén, pintó idolatría, ¿sí? Dice que tenía como 1000 mujeres y que esas mujeres lo llevaron al seguimiento de otros dioses, la adoración de otros dioses. A grandes rasgos, y resumido así nomás, esa es la historia que yo tenía en mi cabeza cuando hablaba de Salomón. Quizás es la historia que muchos de nosotros más o menos tengamos, ¿no? Que básicamente Salomón fue un muy buen rey, quizás el mejor rey de la historia, pero hacia el final de su vida la bardea. Entonces, como el gran aprendizaje sería, no la bardees. Claro. Claro, sí, moriste joven y ya está, listo, no vas a hacer lo que hizo Salomón. Ese sería como el aprendizaje, ¿no? Pero, hace más o menos un año, un poquito más, estoy haciendo una maestría en teología y hace unos meses estaba estudiando una materia que se llama Grandes Temas del Antiguo Testamento y uno de esos grandes temas que estudiamos fue la monarquía en Israel. Y cuando tuve que escribir un ensayo sobre la monarquía en Israel, elegí a Salomón. Y me puse a leer un poquito más de cerca la historia, ¿sí? Más o menos era lo que yo sabía, pero me puse a meter un poquito más específicamente en la historia, lo que efectivamente dice la Biblia, y la verdad que me llevé una gran sorpresa, ¿sí? Y con ustedes quiero compartir en qué consiste mi gran sorpresa, mi voladura de cabeza, ¿sí? Cuando vi un poquito más de cerca quién era este personaje, este héroe al que llamamos Salomón. Fui anotando ahí algunas cositas para que después las puedan buscar. Fíjense que están todas las referencias bíblicas, después estudienla en su casa. Pero algunas cosas que me llamaron la atención. En primer lugar, cuando Salomón, el rey de paz, sube al trono, lo primero que hace es liquidar a todos sus adversarios políticos. En primer lugar, mata a su propio hermano, Adonías, ¿sí? Nelson habló de eso la semana pasada, ¿sí? Digamos que un poquito oscura la forma de empezar su mandato. Después de eso mató a Joab, que había sido la mano derecha de su padre, el general del ejército, el único que podía hacerle desestabilizar un poco el poder. Lo mata también a Joab. No le importa que Joab estuviera a las puertas de un santuario, de que pidiera no me mates, estoy en el santuario de Dios. No le importó, lo mató igual. ¿Se acuerdan de ese loquito que le tiraba piedras a David, Simei? ¿Sí? Que cuando David se estaba escapando de Absalón, muy pan triste, y Simei se lo cruza en el camino y le dice, vos sos un pésimo rey, todas estas cosas te están pasando porque Dios te maldijo por todos tus pecados. Y los generales de David le dicen, bueno, tendríamos que hacer algo, no puede hablarle así al rey. Y David con mucha humildad dice, me cabe, ¿sí? Lo que este tipo está diciendo es palabra de Dios, yo lo voy a aceptar, no le voy a hacer nada ahora. La cosa es que su hijo Salomón le cobró esa venganza, ¿sí? De Simei, que había sido crítico con el gobierno de su padre. Digamos que por ser las primeras medidas de gobierno me parecieron un poco oscuras. Sin embargo, mi voladura de cabeza se hizo un poco más grande cuando leí Primera de Reyes capítulo 11. Todo el capítulo 11 de Primera de Reyes, una y otra vez aparecen personajes, ahí están las referencias, después si ustedes lo quieren buscar, una vez y otra vez aparecen personajes que dice que Dios mismo los levantaba para que fueran adversarios de Salomón. Dios mismo levantaba adversarios para que combatieran a Salomón, ¿sí? Varios, en Primera de Reyes capítulo 11.
Lo que más me llamó la atención del relato de Reyes fue qué es lo que pasa cuando muere. Cuando muere Salomón, les invito a que lo busquen, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. ¿Sí? Imagínense esta imagen. Salomón acaba de morir y su hijo va a heredar el trono. Cuando pasa eso, el pueblo de Israel se le acerca y le dice, nosotros imaginaríamos como, qué buen rey que fue tu padre, te despedimos por favor que sigas sus pasos. Nosotros imaginaríamos que eso es lo que iba a pasar, porque técnicamente Salomón fue el mejor rey de Israel, aparentemente, ¿no? Fíjense lo que dice 1 Reyes 12:4. Los ancianos de Israel se le acercan al hijo de Salomón, que es el nuevo rey, y le dicen, su padre fue un amo muy duro, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Ya ahí como que me llamó un poco la atención la cosa. Digamos, ¿cómo puede ser que el legado del mejor rey de la historia, aparentemente, haya sido este? La gente diciéndole, por favor, no seas como tu viejo. Ya estaba sospechando bastante, pero mis sospechas se confirmaron cuando leí Deuteronomio capítulo 17. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Deuteronomio capítulo 17. Nos ubicamos en la historia. Deuteronomio sucede justo antes de entrar en la tierra prometida, ¿sí? El pueblo que había salido de Egipto había ido muriendo en el desierto y había nacido una nueva generación que no conocía a Dios. Esta nueva generación necesitaba recordar la ley de Dios, porque no la conocía. Entonces, Moisés, antes de morir, les dice un montón de cosas y les cuenta cómo iba a ser entrar en la nueva tierra y cuál era la ley de Dios para ellos. ¿Sí? En este contexto es que suceden las palabras que vamos a leer. Estas son las instrucciones que dio Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida acerca de cómo iba a ser un buen rey. ¿Sí? Como para que ellos pudieran decir, este es bueno y este no es bueno, estas son las instrucciones. Creo que después de esta lectura se va a confirmar esto que decíamos antes de que Salomón no es el que nos vendieron, ¿sí? Y que Salomón es un poquito diferente de esta idea que nosotros teníamos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 17, del 14 al 20. Dice así, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Y estas son las pautas que tira. En primer lugar, tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. 2, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. 3, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. 4, el rey no deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. 5, cuando se siente en el trono para reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esta copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor tu Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Lo primero que salta a la vista es esta introducción que Moisés hace. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar al rey, como rey, al hombre que el Señor, tu Dios, elija. Nosotros ya pasamos por esto. ¿No les suena conocida esta palabra? Primera de Samuel, capítulo 8. ¿No se acuerdan después de la época de los jueces? ¿Sí? Que vienen muchos jueces uno tras del otro y el pueblo al final se le acerca a Samuel y le dice, che, Samuel, la verdad que queremos un rey que nos gobierne tal como tienen las naciones que nos rodean. Casi palabra por palabra son las mismas, ¿sí? La profecía de Deuteronomio 17 se cumple al pie de la letra en 1 Samuel capítulo 8.
Y si después terminan de leer todo el capítulo, ¿sí? Hasta el versículo 22, van a ver que todas las cosas que Samuel dice que van a pasar, pasan al pie de la letra con Salomón. ¿Sí? La profecía se cumple al pie de la letra. Después búsquenlo. Vamos a la siguiente. El primer punto de la lista era este. Tendrás que nombrar a un hermano israelita. No podrás ser extranjero. Y básicamente, si va a ser rey de Israel, medio que debería ser israelita, ¿no? Y si bien, efectivamente, Salomón fue un judío de buena cepa, podríamos decir, no obstante, él se hizo extranjero por propia decisión. No era extranjero, pero se casó una y otra vez con mujeres extranjeras para hacer alianzas políticas con otros reinos, ¿sí? Si se fijan, dice que se casó con muchas que venían de cuna real. Eso significa que se casaba con princesas para hacer acuerdos políticos y económicos con otros reinos, ¿sí? Y uno de esos acuerdos fue con el mismísimo rey de Egipto. Y se casó con la hija del rey de Egipto, con el faraón, la hija del faraón. Fíjense que en Primera de Reyes, capítulo 11, después lo pueden buscar bien en su casa, pero fíjense cómo fue perdiendo la identidad del pueblo de Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, dice así: Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Todos los pueblos con los que el Señor les había dicho: ustedes no tienen nada que ver con ellos. Ustedes son una nación diferente. Ustedes tienen que diferenciarse de ellos. Con todas estas decisiones, Salomón, que era israelita, trajo a los dioses y a las prácticas de otros pueblos a su propia casa. El segundo punto de la lista tenía que ver con el lugar de donde Dios los había sacado. Y este punto es muy interesante. Dice: el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. En la Biblia, Egipto es un símbolo del pecado, de la esclavitud. En el Éxodo, Dios liberó a su pueblo de Egipto, pero no porque los liberó para después dejarlos a su antojo. Los liberó para que fueran diferentes. ¿Sí? Los saca de Egipto, los convierte en una nación, para que dentro de esa nación vivieran con pautas diferentes. No era simplemente para que fueran libres porque pobrecito, mirá cómo les pegan. La idea era que Israel fuera un nuevo tipo de pueblo, algo que no existía, algo completamente diferente de los otros modelos que había alrededor. Y de hecho, el faraón de Egipto era conocido porque justamente tenía muchos establos, muchos caballos, los mismos establos y caballos y carros con los que los habían salido a perseguir por el desierto, ¿se acuerdan? Dios había sacado a Israel de Egipto, pero Salomón todavía tenía Egipto en el corazón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, dice que lo primero que Salomón hace al subir al trono fue hacer una alianza política y económica con el faraón al casarse con su hija. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 26, dice así: Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. Como que medio que no se entiende mucho ahí, ¿no? 12.000 caballos. Después, Primera de Reyes, capítulo 10, dice que Salomón compraba sus caballos y sus carros en Egipto. ¿Me entendés? Como que no había otros caballos y carros en la zona, como que tenía que ir a Egipto a comprarlo. Como, a ver, ¿de qué manera puedo desobedecer más correctamente este mandamiento? Ok, vamos a Egipto a comprar caballos. Y me gustaría que hagan un numerito, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 10, dice que cada carro le costaba 6 kilos de plata. Cada carro le costaba 6 kilos de plata, cada caballo le costaba 1,5 kilos de plata. Y ahora, 1,5 kilos de plata por cada caballo, multiplicado por 12.000 caballos, estamos hablando de aproximadamente unos 20.000 kilos de plata en caballos. En plata de hoy en día, en dinero de hoy en día, calcúlenle unos 10 millones de dólares. En caballos. Lo peor de todo, si todavía no podía estar peor la situación, lo peor de todo es que el gran problema de Salomón no fueron los caballos y los carros. Lo peor de todo es que Salomón repitió las prácticas de esclavitud de Egipto. ¿Sí? Era lo más terrible que podía pasar en este pueblo.
¿Se entiende? Dios los había sacado de ahí. Dios los había buscado en Egipto y los había llevado. Salomón agarra a su pueblo y lo vuelve a llevar a Egipto. Primera de Reyes capítulo 9 dice que Salomón obligaba a otros pueblos a ser sus esclavos. Y en este punto la ley de Moisés era muy clara. Y decía, ustedes no tienen que esclavizar a otros pueblos porque Dios los hizo a ustedes libres de la esclavitud. Ustedes ya saben lo horrible que es, no lo hagan con otros. Sin embargo, siguiendo el modelo del faraón, Salomón esclaviza a otros pueblos. Pero Salomón es incluso peor que el faraón. Primera de Reyes capítulo 5 dice, el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30.000 trabajadores de todo Israel. Ni el faraón había hecho eso con su pueblo. El faraón de última esclavizaba a otros pueblos. Pero Salomón dice que a 30.000 israelitas les hacía hacer trabajo forzado. La esclavitud de Egipto había vuelto a meterse justo en el corazón de Israel. ¿Y para qué era todo estos 30.000 esclavos israelitas que tenía? Y básicamente para tener caballos y carros. El próximo punto es una prohibición. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Antes ya vimos que Salomón tenía un harén muy grande. Primera de Reyes capítulo 11 dice, Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Ole, blando. Y la verdad que podríamos caer en el error de pensar que el pobre Salomón era un pobre tipo, que las mujeres lo habían seducido. Bueno, él era bueno, ¿sí? No podía hacer nada, ¿sí? Él venía así caminando por la vida, ¡plum! 1000 mujeres. Y sin embargo, si nos vamos al inicio de su historia, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Esto pasa antes de que él se case con ninguna mujer. Escuchen esto. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de David su padre. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. Esto pasa apenas se muere David. Él todavía no había hecho el templo, todavía no tenía mujeres, todavía no había hecho nada. ¿Sí? Dice que él amaba al Dios de su padre, pero quemaba incienso y ofrecía sacrificio en los lugares de culto de la región. Si después leen 2 de Reyes capítulo 23, van a ver que cuando Josías hace su gran reforma, dice que fue y mientras iba por ahí se iba encontrando los altares que el mismo Salomón había construido. Y no eran altares así como, y bueno, diversidad cultural, no. Uno de los altares que creó era para el dios Moloc. ¿Y cómo se rendía culto al dios Moloc? Sacrificando niños. ¿Sí? Y esto es antes de que él se case con las mujeres. Las mujeres no apartan el corazón de Salomón. Él siempre tuvo el corazón apartado y siempre tuvo un corazón idólatra. El próximo punto también es otra prohibición. ¿Sí? El rey no deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Si pueden en su casa, léanse todo Primera de Reyes capítulo 10. Y se van a encontrar con un desfile de guita, pero así una cosa de loco, digamos. O sea, es como así. O sea, ni empieza el tío rico, ni empieza. ¿Sí? Después lean Primera de Reyes capítulo 10. Solamente les voy a dar 3 ejemplos. Versículo 14. Cada año, Salomón recibía unas 23 toneladas de oro. Versículos 16 y 17. Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro, labrados a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos de oro puro. También hizo 300 escudos más pequeños de oro, labrados a martillo, y cada uno pesaba 2 kilitos. Pues si te vas a cuidar, cuídate con eso, ¿no? Versículo 21. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, no estaban hechas de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. Quien depositó plata en directa oposición, absolutamente opuesta a la ley de Dios que decía que el rey no deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata, tanto era el despilfarro del gobierno de Salomón. En otro versículo dice que la plata era como las piedras que se encontraban tiradas en el piso. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto?
que Salomón obtiene todas estas riquezas a expensas de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque sale y después cuando se muere Salomón le dice, che, vos podrías poner un poquito menos de impuesto que tu viejo. Podrías no hacernos trabajar tanto y llevarnos de trabajo esclavo, ¿no? Salomón obtiene todo este despilfarro a costa de su propio pueblo y después, al final de su historia, dice que él estaba en su palacio todo tranquilo y decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Para vos todo es vanidad. Este es el último punto y fíjense que es mucho más largo que los anteriores. Cuando ustedes vean en la Biblia que hay un pedazo muy largo que habla de una cosa es porque es importante. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. No solamente que Salomón no hizo ninguna copia, ni la leyó todos los días de su vida, ¿sí? Sino que además fue conocido justamente por ser un tipo muy sabio, él. Él no necesitaba leer la palabra de Dios, no necesitaba tener cerca la ley de Dios, porque él era sabio e inteligente. No solamente que, porque también si se ponen a leer el Antiguo Testamento, siempre hay una gran tensión, una puja entre la ley y el templo. El templo tiene que ver con los rituales y qué sé yo. La ley, para los profetas, es más importante porque tiene que ver con el corazón, ¿sí? No tiene que ver con algo externo, sino que tiene que ver con el corazón. Y hay una historia que me parece realmente fascinante. La Biblia es un libro divertidísimo, ¿sí? Y si se fijan ahí después, Segunda de Reyes, capítulo 22, se nos cuenta la historia del rey Josías. ¿La conocen más o menos? ¿Sí? El rey Josías hizo un montón de reformas en Israel. ¿Y cómo empieza él las reformas? Porque dice que, como siempre, se estaban matando animalitos en el templo, se matan animalitos, se matan animalitos, se matan animalitos, y todo sigue igual. Hasta que en un momento, mientras estaban ordenando las cosas del templo, un sacerdote dice que encontró tirado, lleno de polvo, el rollo de la ley. Recupera el rollo de la ley, se lo lleva al rey Josías, y cuando Josías se entera de eso, se rasga las vestiduras y dice, no entendimos nada. ¿De qué nos sirve tener matando animalitos uno tras de otro si no tenemos la palabra de Dios con nosotros? ¿Sí? Y me parece una metáfora fantástica. ¿Sí? El magnífico templo de Salomón, perfecto, lleno de oro, de plata, de madera. Tan grande, tan magnífico era que la palabra de Dios había quedado tirada y escondida. El templo se comió a la ley de Dios. El templo les había hecho olvidar al mismísimo Dios. Salomón podía ser el rey más sabio, el más poderoso, podía ser un estratega, podía hacer muy buenas alianzas políticas, podía ser muy hábil gobernando. Sin embargo, si la palabra de Dios no estaba junto a él y en su corazón, a la larga, todo su reino sería un fracaso. Dios había prometido que, si guardaban sus palabras, sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Y la verdad que Salomón cumple al pie de la letra todo lo que dice Deuteronomio 17 que no hay que hacer. ¿Sí? Como dicen los Lelutier, no soy un caso perdido, al menos sirvo de mal ejemplo. Bueno, más o menos así es Salomón. ¿Sí? Salomón se vuelve orgulloso, explota a sus compatriotas, se pierde en su propia soberbia y sus descendientes no pueden seguir en el trono de Israel. De hecho, apenas se muere, se termina. La conclusión de toda esta historia es muy clara, me parece. Salomón fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, si no el peor de todos. Salomón es la contracara de Moisés. Salomón es el nuevo faraón. Moisés sacó a Israel de Egipto y los llevó a la libertad. Salomón se aprovechó de que era rey para meter a Egipto de vuelta. Y fue peor todavía que el faraón. Salomón falla en absolutamente todos los puntos que Dios había pedido para un buen rey. Su fama, su gloria, sus riquezas se lograron a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Y para colmo, guió a toda una nación a adorar a otros dioses.
No sé si ustedes alguna vez habían visto a Salomón con estos ojos, pero a mí me voló bastante la cabeza ponerme a trabajar con el texto y darme cuenta de que la historia que prácticamente toda mi vida había creído sobre este personaje no era tan así. Pero me gustaría que en esta última parte lo bajemos un poquito más acá, un poquito más cerca, ¿no? Si todo esto se queda en el ámbito de la información, un montón de datos, y no nos llega acá, no cumple su cometido. Por eso pregunto, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta historia para nosotros? Esta historia que tiene 3.000 años. ¿Qué sentido tiene esta historia para nosotros hoy? Seguramente que en todo este rato el Señor y el Espíritu fueron tirando algunas claves, pero me gustaría compartir tres reflexiones finales para que nos quedemos masticando al respecto de nuestra vida. La primera, no se puede domesticar a Dios. Salomón pensaba que porque había hecho un templo, uno de los templos más lindos del mundo, podía atrapar a Dios y podía usarlo a su antojo, casi como una especie de amuleto que le daba poder, que le daba renombre. Afuera, Salomón había hecho un templo hermoso para Dios, pero adentro su templo estaba lleno de dioses, lleno de una preocupación por las riquezas, lleno de violencia. Me encanta que justo antes de morir, en el capítulo 7 de Hechos, Esteban, el primer mártir de la historia, habla de un montón de cosas y hace un repaso de toda la historia de Israel. Y entre esas cosas le pega un cachetazo a Salomón. Porque dice, sí, qué lindo, ustedes tienen un templo, qué hermoso, ¿no? Pero el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso como el cielo? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Lo cierto es que no podemos atrapar a Dios. Dios es cualquier cosa menos nuestra mascota. No podemos domesticarlo ni usarlo a nuestro antojo como un amuleto. Lo único que podemos hacer es abrirle la puerta del corazón y sacar a todos los otros ídolos o preocupaciones que fuimos dejando entrar. La segunda, éxito no es lo mismo que voluntad de Dios. Si leemos la historia de Salomón suelta, versículos sueltos o solamente la historia de él, podemos llegar a caer en el error de considerar, como consideraba yo al menos, que Salomón había sido un tipo muy exitoso. Si leemos la historia de Salomón aislada del resto de la Biblia, es fácil llevarse la impresión de que hasta su vejez fue el mejor rey que uno pudiera pensar. Sabio, justo, hacía prosperar el país. Yo leí distraídamente la Biblia y no vi esta continuidad. Y pensé que Salomón la rompía, ¿no? Tenía plata, era rey, era sabio, construía cosas, otros reyes lo admiraban. Y si Salomón era exitoso, debe haber sido porque vivía en la voluntad de Dios, ¿sí? Porque hacía todas las cosas bien. Sin embargo, para nosotros que conocemos a Jesús, sabemos que el éxito no tiene que ver con crecimiento material, no tiene que ver con prosperidad económica, no tiene que ver con algún tipo de bendición extraordinaria. Jesús dijo, el reino de Dios es como una perla de gran precio. El reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo y la verdad que vale la pena vender todo lo que tengas. Todo lo que vos consideres bendición, véndelo y quédate con el reino. Pablo más adelante diría, todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Que no nos deslumbren el oro, la plata, las luces, los aplausos, los ascensos en el trabajo, las buenas notas en la facu. Todas esas cosas pueden ser una bendición, pero nunca le pueden hacer sombra a la perla de gran precio ni al tesoro escondido en el campo. Todas esas cosas necesitan ser entregadas, vendidas, para ganar el tesoro que está escondido en el campo, la perla de gran precio. Y el último, menos palabras, más obediencia y más amor por el prójimo. Cuando yo leía las oraciones que hacía Salomón, las palabras que él decía, ¿sí? Su vida externa, por así decirlo, medio que me llevé la idea, ¿sí? Cuando oraba, cuando inauguraba el templo, me llevé la idea de que en realidad Salomón era muy picante.
de que tenía una relación con Dios increíble, ¿sí? Que Dios se le aparecía en sueños y veía cosas y le hablaba, le construyó un templo. Pero fíjense qué interesante que es recién cuando escuchamos a la gente de alrededor, no cuando él tiene la palabra, cuando los otros tienen la palabra, ahí nos damos cuenta del tipo de rey que fue Salomón. ¿Sí? Cuando Salomón muere y finalmente escuchamos hablar a su pueblo, nos damos cuenta que había sido un pésimo rey. Y hasta ahí creímos todo lo contrario, que había sido un amo muy duro, que había tomado como esclavo a su propio pueblo. Ni siquiera el faraón se había animado a tanto. Por eso me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los que están a nuestro alrededor? ¿Qué dicen de nosotros los que están a nuestro alrededor? Los que más nos conocen. ¿Qué tienen para decir? Nuestra fe tiene que ver con una serie de palabras lindas que decimos sobre Dios, o más bien está traducida en una vida coherente, en una vida consecuente, en una vida parecida a la de Jesús, que se expresa en cualquier momento y en cualquier lugar, no solamente cuando estamos en plan santo. En la última cena, Jesús dijo estas palabras. Esto está en Juan capítulo 14. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. En nuestra cabeza tenemos disociado. Una cosa es el amor, otra cosa es el mandamiento. Y Jesús nos corta la bocha. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, esos me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y 1 Juan capítulo 3 dice así: queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante del Señor. Somos una comunidad con ganas de escuchar la voz de Dios, con ganas de experimentar la presencia de Dios. Pero de verdad vivir esa presencia, esa experiencia con Dios, tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que cambiar nuestras palabras, tiene que cambiar la forma en la que nos relacionamos, tiene que cambiar cómo tomamos decisiones. Porque si esa experiencia espiritual es, no sé, como la de Enrique Iglesias, si no repercute en nuestra propia vida, si no tiene consecuencias, no sucede. Tenemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza. La presencia de Dios cambia vidas, cambia decisiones, cambia hábitos, cambia actitudes, cambia palabras. Si la experiencia con Dios no repercute en vidas de obediencia concreta, en un estilo de vida más parecido a Jesús, en el amor por los demás, como dice Pablo, de nada me vale. Somos como Salomón, un templo por fuera muy bonito, muy grande, muy vistoso, pero por dentro no se expresa en obediencia concreta ni en amor por los demás. Así que sea nuestro corazón el templo, un templo preparado para recibir la visita del Espíritu. Que nuestros esfuerzos no estén en hacer una casa para que todos vean. Que nuestro esfuerzo y nuestra mente y nuestro corazón sea que este sea el templo en el que Dios puede habitar y sentirse cómodo. Que no se vaya chocando Jesús con los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Que no se vaya chocando con nuestra violencia, con nuestro deseo de oprimir a los demás, de hacerles mal. Que no se vaya chocando con un montón de prácticas que no tienen que ver con el Evangelio. Que sea nuestro corazón un templo sencillo, donde el Espíritu de Dios pueda vivir con tranquilidad. Radio Pax. Radio Pax. Radio